Bien, capítulo 3, potencial eléctrico, la solución de la tarea. Ya bien, nos vamos al Szymanski, la 13ª edición, la parte de los problemas y los ejercicios. Ahí está el capítulo 23, todo potencial eléctrico, ¿no? Primer ejercicio era el 23.3 y vamos a empezar con esos ejercicios. Ya. Y por si acaso, activa nomás su audio para hacerme alguna pregunta. ¿Está bien? Y nos vamos al ejercicio 23.3 que les había dejado de tarea. No estamos yendo por secciones, justamente estaba viendo los videos del IGE y han empezado recién, ¿no?, a hacer ejercicios. Ya, y justo he hecho el que hemos hecho conmigo, ¿no?, el 23.5. Ya, entonces trabajamos el ejercicio 23.3 que está, miren, está continuando acá, pero esta es la primera parte que nos dice el 23.3, energía del núcleo. Nos pregunta cuánto trabajo se necesita para ensamblar un núcleo atómico que contiene 3 protones, como el del berilio, si se modela como un triángulo equilátero de lado 2 por 10 a la menos 15. Y continúa el ejercicio. Si se modela como un triángulo equilátero, ahí está, con un protón en cada vértice. Además, suponga que los protones parten desde muy lejos. Miren, ese era el ejercicio 23.3. Y nos vamos a la solución que está publicado en Classroom, el ejercicio 23.3, que era parte de su tarea, ¿no? Nos habla de el ejercicio 23.3, sí. Miren, necesitamos ensamblar, dice, un núcleo atómico. Esa es la parte teórica, ¿sí? Y dices que contiene 3 protones, como el del berilio. Ahora, esa es la parte teórica de lo que estamos tratando de hacer para la energía del núcleo. Pero ahora vamos a modelar, dice, como un triángulo equilátero, ¿ya? Para esa energía del núcleo, miren, lo que queremos hacer es colocar un protón en cada vértice del triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, sabemos, es aquel que tiene los lados iguales, equilátero, mismos lados, ¿no? Ahora también recordemos que la carga del protón es dato, como el de la gravedad, y magnitud es positivo, ¿no? 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Esta es la carga del protón. ¿Está bien? Además nos da la longitud del triángulo donde se están colocando esos protones, ¿no? Ya, admitimos a su compañero y ya. Miren, tenemos esa longitud que es muy pequeña, 2 por 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Con esos datos, miren, nos pregunta el trabajo, ¿no?, para traer estos protones desde muy lejos hasta colocarlos en cada vértice, ¿no? Nosotros estamos modelando este triángulo. ¿Cómo hallamos el trabajo? ¿Sí? En este caso, miren, tenemos 3 partículas, bueno, 3 cargas. No es solo una, hablamos de 3. Entonces, si recordamos nuestras definiciones, el trabajo es igual, en este caso, a nuestra energía potencial eléctrica, ¿no? Es UA menos U sub B, ¿no? Pero como dice que pasa desde muy lejos, recordemos que la energía potencial eléctrica de una distancia muy lejana es prácticamente cero, ¿no? ¿De dónde viene eso?
la energía potencial eléctrica es la constante por la carga, ¿no? Perdón. La energía potencial eléctrica es la constante por el producto de las cargas sobre esta distancia, ¿no? Esta distancia R, miren, si R es muy grande, el cociente, miren, es muy pequeño. Por eso, si la distancia R es casi el infinito, ¿no? Entonces la energía potencial es prácticamente cero. Por eso de ahí viene, ¿no? El trabajo es la variación de la energía potencial eléctrica. U sub A menos U sub B, ¿no? Desde un punto A hasta un punto B. Pero estamos diciendo que esta va a ser cero, entonces se anula. Por eso directamente es la energía potencial eléctrica. De ahí viene nuestra formulita. Miren. Ahora, para un sistema de cargas, ¿no? El trabajo va a ser la constante, ¿no? La constante de Coulomb por el producto de las cargas que están interactuando sobre la distancia de separación entre las cargas. Y de ahí mire cuántas cargas tenemos. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Todas tienen carga del protón, que está denotado con la letra E positiva, ¿no? Entonces, ¿con quiénes interactúan? Si empezamos con 1, miren, 1, la carga sub 1 va a interactuar con 3 y con 2. Ahí está Q sub 1, 2 y Q sub 2, 3. Perdón, 1, 3. Y luego de la misma forma, ¿no? 3 con quienes interactúa y 2 con qué cargas interactúa. Pero no se repite, ¿no? Porque es lo mismo la interacción de la carga 1 con la carga 2 que Q sub 2 con 3. Ese orden no interesa. Entonces, miren, tendríamos esta relación. El trabajo sería la constante por el producto de estas cargas que están interactuando sobre la distancia. Pero ¿qué es esta distancia R que tenemos acá? En cada caso es la distancia entre las cargas. ¿Qué distancia hay entre Q sub 1 y Q sub 2? Q sub 1 y Q sub 2, miren, justamente L, el lado del triángulo equilátero. Entre 2 y 3 ahora también es L. Entre 1 y 3, L. Para todos los casos, nuestra distancia, nuestro R, es igual a esa longitud, el lado del equilátero. ¿Está bien? Y ahora seguimos haciendo cálculos. Tengo que reemplazar las cargas, ¿no? Pero recordemos que las cargas en todos los casos son protones. Ahí está. Todos son protones. Entonces aquí voy a tener la carga E por E, sería E cuadrado, E cuadrado, E cuadrado. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 veces la carga del protón al cuadrado sobre la distancia R. Y esta distancia R es la longitud del triángulo equilátero. Entonces miren, lo que estamos haciendo es reemplazar. Aquí ustedes podrían hacer el cálculo, ¿no? 1 por 1, no hay problema, pero como son los mismos, directamente sumamos y reducimos, ¿no? Nuestro cálculo. Ahí entonces vamos a tener, el trabajo va a ser la constante, 9 por 10 a la 9, por 3 veces la carga del protón positiva, 1.02 por 10 a la menos 19 al cuadrado, sobre la longitud, L, este R, ¿no? La distancia entre las cargas. Entonces, haciendo ese cálculo, el trabajo va a ser 3,46 joules. El trabajo total, el trabajo neto, ¿no? Para trasladar esas cargas y formar ese núcleo. ¿Se entiende, jóvenes? Ese era el primer ejercicio de nuestra tarea. Muy parecido al que hemos hecho en clase. Ya bien. Si no hay ninguna duda, parecía bastante sencillo. El ejercicio 23.9, vamos a pasar. 23.9, seguimos en energía potencial eléctrica, miren. Vamos a acercar un poquito más
para que puedan leer. $23.9, sí, ahí está. Un ejercicio de energía potencial eléctrica, ¿no? 2 puntitos de dificultad. Un ejercicio impar que tiene respuesta. Y nos dice así: 2 protones se liberan a partir del reposo cuando están separados 0,750 nanómetros, ¿no? Miren este prefijo n, como recuerdan, para números pequeños, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9, ¿no? Bueno, entonces hablamos, miren, 2 protones se liberan a partir del reposo cuando están separados 0,750 nanómetros, bien pequeñita, ¿no? La distancia. Y pregunta, ¿cuál es la rapidez máxima que alcanzan? ¿En qué instante se presenta esa rapidez? Y el inciso B, ¿cuál es la aceleración máxima que alcanzan? ¿Y en qué instante se presenta esta aceleración? Nos vamos a la solución del ejercicio y aquí están los datos, ¿no? Como en el ejercicio anterior hablamos de protones, 2 protones, la carga 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Y aquí un dato que nos va a servir: la masa del protón igual, conocida, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Estamos hablando de estos 2 protones. Dice, están separados 0,750 nanómetros. Miren, aquí está la carga 1 que lo he llamado, la carga 2, y están separadas esta distancia d, ¿no? Ahora, como sabemos que son cargas de signos iguales, se repelen, ¿no? Se van a alejar. Por eso nos pregunta el inciso A, ¿cuál es la velocidad máxima que van a alcanzar? ¿No? ¿En qué instante lo harán? ¿Cuándo? Significa, ¿no? No exactamente en qué tiempo, sino cuándo. Luego nos pregunta además la aceleración máxima que va a tener y también en qué instante ocurre eso, ¿sí? Aquí está entonces nuestro gráfico para analizar. Miren, el momento inicial, que lo estoy llamando el momento A, el instante A si quieren. Eso va a ser cuando, miren, nuestras partículas, nuestras cargas, perdón, están en reposo. Velocidad inicial 0 para ambas. Velocidad inicial 0. Luego, la carga 1 y la carga 2, ambos son protones, son las mismas, pero estoy diferenciando Q1 y Q2. La distancia de separación al inicio sigue siendo los 0,750 nanómetros. Ese es en el instante inicial. Ahora, cuando me pide la velocidad máxima, ¿qué ocurriría? Miren, ese va a ser el instante B, el punto final, así que el instante después, cuando la velocidad es máxima, ¿no? Esa velocidad va a ser máxima siempre que la distancia, miren, la distancia sea muy grande, la distancia de separación de nuestras partículas, ¿no? Cuando tienda al infinito. Ese es el segundo instante. Bien, ¿cómo vamos a hallar la velocidad máxima? ¿Dentro de qué ecuaciones podemos encontrar velocidades? Vamos a recordar, eso ocurre en la conservación de la energía, ¿no? La energía cinética y la energía potencial eléctrica se conserva en un instante inicial. Miren, a ver, aquí, si quieren, inicial es A y final es B. Entonces, al iniciar tenemos la energía cinética y energía potencial eléctrica inicial, y lo mismo para el momento final, que es B.
Y de aquí vamos a ir encontrando nuestra velocidad, ¿está bien? Con la ayuda de esas ecuaciones. Ahí está nuestra solución para que lo podamos ver mejor. Bien, partimos de esta ecuación, ¿no? De la conservación de la energía. Al inicio, ¿no? Al inicio, la energía cinética del sistema. Por si acaso, aquí estamos hablando del sistema. Hablamos esto de las dos cargas, ¿no? De los dos protones. La energía del sistema, no estamos conservando para uno, sino para ambos. Entonces, miren, ambos estaban quietos al inicio, ¿recuerdan? Ambos están quietos. ¿Ve? Ambos están en reposo, como lo mencionamos acá. Entonces, si ambos están quietos, la velocidad es cero. Y la energía cinética también sería cero, porque ambos están quietos. Después, ¿qué va a pasar con la energía potencial eléctrica? Tiene energía potencial eléctrica en el primer instante. A ver. Admitimos a su compañero y ya. En el momento inicial, jóvenes, que es este, en el punto A que les había mencionado, sí, ¿no? Sí va a tener energía potencial eléctrica. ¿Por qué? ¿Ya? Porque está, miren, están separados esa distancia D. Hay esta separación, ¿no? Hay energía potencial eléctrica. Normalmente genera en el campo y demás, en el momento inicial. Luego, en el momento final, en el punto B, cuando alcanzan esa velocidad máxima, obviamente tienen que tener velocidad. Y esa velocidad es máxima, porque si no, sigue quietas, ¿no? Pero miren, como están muy separadas, ¿cómo va a ser el potencial? Cero. Se va la energía cinética del punto A y se va la energía potencial eléctrica del punto B. ¿Por qué ocurre eso? Porque, como habíamos dicho, la energía potencial eléctrica es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué significa? Si esta distancia es muy grande, la energía potencial eléctrica va a ser muy pequeña, inversamente proporcional. Y aquí nos está diciendo que esa distancia, cuando alcanza su velocidad máxima, tiende al infinito, es muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía potencial eléctrica? Va a ser muy pequeña, prácticamente cero, despreciable, ¿no? Bueno, 0 punto muy pequeño. De ahí viene entonces y se anularía, ¿no? Se va esta energía potencial. Y miren, haciendo ese análisis, ¿qué nos quedaría? La energía potencial eléctrica del punto inicial va a ser igual a la energía cinética del punto final del sistema, recordemos. Aquí vamos desarrollando. Miren, la energía potencial eléctrica es la constante por el producto de las cargas que están interactuando, en este caso la carga 1 y la carga 2, que son los protones, sobre la distancia r, que va a ser d, ahí está. Y esto va a ser igual a la energía cinética del sistema, ¿no? Pero en este caso son dos, entonces hay dos energías cinéticas. Por eso aquí, miren, está por delante un 2 por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Y seguimos reemplazando. Ahí está. Aquí estamos, ¿no? Y ahí reemplazamos. Miren, las cargas son el protón, E al cuadrado positivo. La distancia R es esa distancia de nanómetros que mencionaba. Y de aquí quiero hallar esa velocidad, que en realidad vendría a ser mi velocidad máxima, ¿no? Velocidad máxima. Despejo, como está al cuadrado, miren, m que está multiplicando pasa a dividir. Saco raíces, entonces mi velocidad va a ser la raíz cuadrada de la constante de Coulomb por el protón al cuadrado sobre la distancia de separación inicial por la masa, esta masa del protón, ¿no? Aquí hemos puesto el 2, aquí no tengo por qué colocar dos veces la masa, sino solo la masa del protón.
aquí hemos duplicado. Miren, tenemos todos esos datos, por eso les decía que es importante la masa del protón. ¿Dónde lo van a encontrar? Al inicio del libro, si quieren, bueno, pueden buscar en internet. Ahí está la constante, ¿no? Y las masas y las cargas. Bien, haciendo todo ese cálculo, miren, podemos encontrar la velocidad máxima. La velocidad va a ser 13,60 por 10 a la 3 metros por segundo. Es la velocidad que tienen los protones, la mayor velocidad que alcanzan. ¿Y eso en qué instante ocurre? Preguntaba, ¿no? ¿En qué instante ocurre? Eso ocurre cuando, miren, el tiempo, ¿no? Hace referencia al instante, no un tiempo numérico. Eso ocurre, miren, va a ser mi respuesta, cuando R es muy grande, cuando están separados ambos protones, ¿no? Ahí la velocidad va a ser máxima. Ese es el instante, esa es la respuesta del inciso A, ¿no? Ambas, la velocidad y el instante. Seguimos, jóvenes, si no tienen dudas. Ese era el inciso B, la velocidad máxima, ahí me falta máximo por colocarle. Y el inciso C es la aceleración máxima. Bien, ¿cómo hallamos la aceleración? En energías no hay aceleración, ¿no? Si se recuerdan. ¿Dónde hay aceleración? En cinemática. ¿Está bien? La aceleración, por la segunda ley de Newton, ¿no? Va a ser la fuerza sobre la masa despejante. Yo quiero hallar esta aceleración. ¿No? Y eso va a ocurrir siempre cuando, miren, cuando nuestras cargas estén lo más cerca posible, ¿no? Cuando estén a la distancia de 0,75 nanómetros. Ahí es donde alcanzan la aceleración máxima que poseen. Entonces de aquí, miren, para esta aceleración yo necesito la fuerza. ¿Qué fuerza genera esa aceleración? La fuerza eléctrica. Eso ya de ley de Coulomb. Recordamos, la fuerza eléctrica va a ser la constante por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Aquí las cargas son protones, entonces más E al cuadrado positivo. Y la distancia, sabemos la distancia de separación, que es 0,75 nanómetros. Y es lo que reemplaza acá. Ya tengo entonces la fuerza eléctrica, tengo la distancia al cuadrado, la masa, todo. Entonces, ¿qué puedo encontrar? La aceleración de los protones, ¿no? Que vendría a ser esta aceleración máxima y esta velocidad máxima. ¿Cuándo ocurre eso? La velocidad es máxima cuando la distancia de separación entre los protones es muy grande, ¿no? La velocidad. Y la aceleración es máxima cuando, caso contrario, ¿no? Cuando ahora las cargas, los protones, estén lo más cerca posible, la distancia de separación sea pequeña, ¿no? Y ahí tenemos el ejercicio con energías, ¿no? El ejercicio 23.9. ¿Dudas, jóvenes? Si no, para pasar al siguiente. Aquí hemos usado, miren, energías y dinámica. Hay que entender nada más esta formulita de energías para conservar. Y miren, no ha sido ni ecuación de segundo grado, sistema de ecuaciones, nada por el estilo. Un despeje nada más. Y lo mismo para la aceleración, a partir de la segunda ley de Newton. Bien. Si no hay dudas o no me están escribiendo al chat quizás, podemos continuar con el ejercicio 23.17, que es parte de la tarea. ¿Ya? Seguramente les fue muy bien, muchos han contestado y presentado bien, pero para que no le quede dudas, estamos revisando, ¿sí? Además que nos faltaban algunos ejercicios. Ya, el ejercicio 23.17.
Miren, estamos en la sección de potencial eléctrico. Por secciones estamos haciendo. Sí, ahí está. Ese es el 23.17. Y vamos leyendo todo. Si tienen el libro a la mano o en sus compus. Ya, vamos leyendo todos. Nos dice las cargas puntuales Q1 de 2 microcoulombs y Q2 de menos 2 microcoulombs están colocados en esquinas adyacentes de un cuadrado que tiene una longitud de 3 centímetros por lado. El punto A se encuentra en el centro del cuadrado y el punto B en la esquina vacía más cercana a Q2. Luego dice, tome el potencial eléctrico como 0 a una distancia lejana de ambas cargas, ¿no? Y pregunta el inciso A, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto A debido a Q1 y Q2? Luego inciso B, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto B? Seguimos, inciso C, una carga puntual de Q3 menos 5 microcoulombs se mueve del punto A al punto B. Y pregunta, ¿cuánto trabajo se realiza sobre Q3? Por las fuerzas eléctricas ejercidas por Q1 y Q2. Además pregunta, ¿el trabajo es positivo o negativo? ¿No? Esa es la pregunta, miren. Y este ejercicio es muy parecido un poquito se ha colgado al ejercicio que hemos hecho en clase. Bueno, en la anterior clase, miren, este es el ejercicio 23.17. Hablamos de potencial eléctrico y de trabajo. Y nosotros hemos hecho el 23.19. Miren, aquí estaban las cargas distribuidas y los puntos también sobre un triángulo. Y ahora nuestra distribución y puntos de estudio es en un cuadrado nada más para el 23.17. ¿Sí? Por eso les había pedido como tarea volver a hacer los ejercicios de clase, ¿no? Lo mismo van a hacer para el eje. Ahí está el ejercicio 23.17. Tenemos dos cargas, Q1 positiva, 2 microcoulombs, y Q2 negativo, 2 microcoulombs. Recordemos que el prefijo micro es por 10 a la menos 6. Y además, dice, están distribuidas en un cuadrado, ¿no? De lado 3 centímetros. Recordemos que todo tiene que estar en el sistema internacional, ya que estamos usando la constante de Coulomb, que se expresa en ese sistema, ¿no? ¿Está bien? Luego, nos pregunta, inciso A, calcular el potencial eléctrico en el centro del cuadrado, ¿no? En este puntito. Luego el potencial eléctrico en el punto B. El punto B, miren, como nos decía el enunciado, Q1 y Q2 están en los vértices adyacentes del cuadrado, ¿no? Y el punto B está en el vértice más cercano a Q2. Por eso aquí está el punto B. No puede estar aquí porque sería más lejos. ¿Está bien? Nos pregunta, inciso A, el potencial en este punto, en el punto A. Luego, inciso B, el potencial en el punto B. Y el inciso C, aumentamos una carguita 3. Aquí nos dice hay una carguita 3. Q3. Voy a traer esta carguita 3. Ahora, esta carguita la voy a mover desde A hasta B. La voy a trasladar desde A hasta B. Y me pregunta, ¿cuánto trabajo realizo al trasladar esta carga a esos puntos, ¿no?
Y es muy importante el sentido. Es diferente desde B hasta A o de A hasta B, porque recordemos que es una diferencia, ¿no? Bien, ese es el planteamiento. Miren, tenemos estas dos carguitas, ahí está, Q1, Q2 en los vértices del cuadrado, y vamos con nuestra solución. Este es el gráfico que está así en toda la hoja, y recién pasamos a la solución. Bien, para un sistema de cargas, porque son varias cargas, no es solo una, el potencial eléctrico está dada por esta relación. Solo por notación, ¿no? Puede ser directamente sumatoria. Bueno, el potencial va a ser la constante por la sumatoria de la carga sobre la distancia, ¿no? R. Este I es para cuántas cargas estaremos hablando, ¿no? Y puede ser 3, entonces va de Q1, Q2, Q3. ¿No? Esa es la sumatoria de potenciales, ¿no? Entonces el inciso A me pide el potencial en el punto A. Recordemos que aquí estaba, ¿no?, el cuadradito, y yo estoy dibujando solamente el punto de interacción, este punto A, donde estamos calculando el potencial. Miren, aquí está la carga 1 y aquí está la carga 2. ¿Dónde vamos a reemplazar para hallar este potencial? En esta misma formulita que tenemos acá. Va a ser la constante, en vez de ser la sumatoria, lo estoy desarrollando, por la carga 1 sobre la distancia R1. ¿Qué es esta distancia R? Miren, hay que tener cuidado con R. R es la distancia que existe de la carga al punto, donde estoy calculando el potencial en el punto A. Entonces, ¿qué distancia hay? Desde el punto A hasta la carga 1. Eso es R1. ¿Está bien? Es lo que tenemos acá. Esa distancia. Bueno, no es un vector. En este caso lo usamos todo escalar. Así que para no se confunda voy a poner líneas. Ahí está R1. De la misma forma para la carga 2, que es negativa. Miren, la constante, la carga 2 y la distancia R2. Esta distancia R es la distancia de la carga al punto, ¿no? Y miren, como estamos hablando de un cuadrado, aquí está nuestro cuadradito, que tenía lado 0,03. A ver, ¿dónde estaría esa distancia R? Aquí en este vértice. Y para que puedan comprenderlo mejor, vamos a hacer acá nuestro análisis. Este es el cuadrado, miren, aquí está la distancia R1 y esta es la distancia R2. R1 y R2. ¿No? Este es el punto A. Ahora, ¿cómo calculo R1? Sí, el lado, ¿no?, de nuestro cuadrado era 0,03. Entonces miren lo que voy a hacer. Como hablamos de un cuadrado y este A está justamente en el centro del cuadrado, entonces aquí es L medios y L medios, estoy dividiendo, ¿no? Lo mismo hago aquí, miren, hago la división porque A está en el centro del cuadrado. Aquí tenemos L medios y L medios. Ahora miren, me voy a concentrar en este triángulo para hacer el cálculo. Este triángulo que estoy representando con amarillito. Bueno, pueden escoger otro también, no hay problema. Ahí. En ese triángulo, miren cómo hallo R1. Si tengo los dos catetos, L medios y este cateto que es el mismo, miren, L medios. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la ayuda del teorema de Pitágoras, ¿no? Este era mi triángulo. Este es R1 y hemos dicho haciendo esta partición porque justamente, bueno, esa división, justamente el punto A está en el centro del cuadrado, lo dividen, ¿no? Entonces tengo L medios y así puedo encontrar R1 por el teorema de Pitágoras, que me dice
La hipotenusa de un triángulo rectángulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Y de ahí viene nuestro análisis. Miren, tengo el cuadradito, reemplazo los catetos por el teorema de Pitágoras. Ahí está. Entonces R1 vale 0,021 metros. Pero miren, esa es la misma geometría que va a tener R1 para R2, porque también dividen, ¿no?, la otra parte del cuadrado. Entonces los R's que hemos encontrado son iguales, ¿no? R1 es igual a R2. ¿Y cuánto valen? 0,021. Bien, es lo que hago acá. Estoy reemplazando nada más. Miren, tengo la constante 9 por 10 a la 9, la carga 1 que me ha dado con el signo positiva, más la constante, la carga 2 con el signo negativo. Y entonces miren qué va a pasar, el potencial se anula, porque obviamente aquí nuestras cargas, miren, son positivas y negativas, es como un dipolo. Entonces, como el potencial depende del campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico con la geometría que tiene, ¿no?, justamente en el centro, se anula. Si no hay campo eléctrico, no hay potencial eléctrico. ¿Está bien? Y el inciso B, que nos decía, a ver, nos vamos a la grafiquita anterior, calcular el potencial en el punto B. ¿Dónde está el punto B? Miren, aquí, en el vértice superior derecho del cuadrado. Este es el punto B. Entonces voy a volver a dibujar nuestro cuadradito para el inciso B. Miren, ahí está, para que no se confundan. Perdón. Ahí está el cuadradito, miren. Este era el cuadrado que teníamos anteriormente. Estas son las distancias. Ahora, para el punto B ya no es este punto A, ¿no? Van a cambiar. La distancia de la carga 1 al punto B, ahí está, R1. La distancia de la carga 2 al punto B, R2. Miren, hay que calcular diferente, ¿no? Necesito, ¿para qué R? Para calcular este potencial. El potencial va a ser, como hace rato, la suma de los potenciales para cada carga, ¿no? Constante por la carga 1 sobre R1. Todo es dato, solo me faltaría encontrar R1 y R2. Bien, vamos a empezar con R1, miren, formando este triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, como ya estamos en todo el triángulo, ¿no?, perdón, en todo el cuadrado, estamos en todo, ¿no?, del lado L, del lado L, L y L, no estamos aquí en el punto medio, bien, estamos aquí. Miren, el lado era dato 0,03, y como tengo este R, miren, está un poquito chueco, este es R1. Otra vez por el teorema de Pitágoras voy a poder encontrar, ¿no?, como les decía, a ver, un poquito más grande quizás. Aquí está la carga 1 y aquí está la carga 2. Ahora el punto para analizar es el punto B. Entonces esta es la distancia R1 y esta es la distancia R2, pero de todo el cuadrado. Ya no estamos en este punto medio, por eso directamente R2 va a ser la longitud del cuadrado, que es 0,03. Luego R1, ¿cómo lo voy a calcular? Estoy estudiando el triángulo rectángulo, ¿no? Aquí está R1, este lado es L y este lado también. Entonces por Pitágoras puedo encontrar R1 y R2 ya es dato. Bien, ahí está. De aquí encontramos, haciendo el teorema de Pitágoras, R1 va a ser 0,042 metros, ¿sí? Y R1, como hemos dicho, va a ser directamente la longitud del cuadrado. Esos datos son los que estamos reemplazando aquí, ¿no?, en nuestro potencial eléctrico. Hacemos ese cálculo que nos quedaría, reemplazando siempre con el signo, recuerden, ¿no? Ahora hablamos de una magnitud escalar. No podemos obviar el signo porque no lo estudiamos de forma vectorial.
Bien, entonces reemplazamos la constante 9 por 10 a la 9, la carga 2 microcoulombs, ahí está la distancia de separación 0.42, todo eso más la constante, la carga que ahora va a ser negativa, miren con el signo, sobre la distancia de separación que hemos calculado, R sub 2, que es la longitud, ¿no? Directamente del cuadrado, 0,03. Tengo todos esos valores y recién ahora puedo calcular este potencial eléctrico, este voltaje, que sería menos 175, perdón, 6 por 10 a la 3 voltios, ¿no? Vatios si quiere. Es el potencial que se ha generado por la distribución de estas dos cargas, ¿no? Al trasladarlas al punto, bueno, al estudiar el punto B. Bien, este es el ejercicio 23-17. Es muy parecido al que hemos hecho en clase 23-19, ¿no? Y no parece, miren, complicado. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay vectores. Como bien lo mencionaba el Inge, hablamos de matrices escalares, ¿no? Mientras que con campo eléctrico y fuerza eléctrica tenemos que ser sí o sí vectores. Y ya era un trabajo extra. Pero ahora no. A ver si no tienen ninguna duda para pasar al siguiente. Perdón, me falta un inciso, ¿no? Este era el inciso B. Me falta un inciso, me estaba saltando. El inciso C. Habíamos hallado ya los voltajes para cada punto, ¿no? Los voltajes o el potencial eléctrico. Pero también nos pide ahora el trabajo para trasladar. Aquí hay una carga sub 3 negativa. Esta carga la vamos a llevar, dice, desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es el trabajo que se necesita para trasladar esta carga? Empezamos siempre con las definiciones. ¿Dónde se involucra ese trabajo? El trabajo, como lo hemos mencionado, es variación del potencial eléctrico, ¿no? Pero es inicial menos final. Pero además sabemos que esta energía, potencial eléctrica, es la carga por el potencial o la carga por el voltaje. Entonces, si hacemos este reemplazo, ¿no? En vez de U coloco la carga por el voltaje, encontramos esta expresión que ya directamente es la fórmula que vamos a usar, ¿no? El trabajo en función al potencial eléctrico. Aquí va a ser igual. Y el trabajo para trasladar la carga Q, en este caso sub 3, va a ser la carga por el potencial inicial. Este es el inicial, ¿no? Inicial. Que es A. Inicial. Y el final, que sería B. Porque estamos trasladando de esta forma, miren. Desde A hasta B. Por eso les decía, es muy importante el orden. Inicial A y final B. Pero miren, en el inciso anterior, en el inciso A y B, hemos hallado el potencial en el punto A y el potencial en el punto B. Ya tenemos esos potenciales, ¿no? En estos puntos. ¿Qué me faltaría? Solo reemplazar la carga. ¿Cuál es la carga que estamos trasladando? Vamos a nuestros datos. Miren, la carga que estamos trasladando es menos 5 microcoulombs. Ahí está la carga. Tengo la carga, ahora sí, tengo potencial A, potencial B, tengo todo. Y es lo que vamos a reemplazar. Vamos reemplazando, a ver. Ahí está, un poquito vamos a bajar para que se vea mejor. Estamos reemplazando en esta expresión, ¿no? La carga con el signo menos 5 microcoulombs por el potencial A, que es nulo. Todo eso menos la carga 3, que es negativo 5 microcoulombs por el potencial en el punto E. Sea cualquier número, sea nulo. Entonces puedo encontrar el trabajo total para realizar el traslado de esa carga, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B.
avanza desde el punto A hasta el punto E, en esta dirección. Miren, si hubiera sido de forma diferente, desde B hasta A, el signo habría cambiado, ¿no? Y este signo nos indica quién está realizando trabajo. La carga sobre el sistema sobre la carga, ¿no? Por eso nos preguntaba. Negativo. ¿Dudas, jóvenes, de ese ejercicio? Ahora sí hemos terminado el ejercicio 23-17. ¿Dudas? ¿Siguen todos ahí? Sí, ya. Muy bien. Esa era parte de la tarea y había otro ejercicio que no hemos hecho no hemos explicado en realidad. Hay dos ejercicios que no hemos explicado, ¿no? Este 23-28. Y que es muy parecido, van a verlo ahora. Esto es de física. Estamos en movimiento periódico. Este era de la tarea. Y este era el anterior. ¿Ven? A ver dónde está, no lo he subido. Un rato vamos a... Bueno, de todas formas es un ejercicio que también les he dicho que hagan y es muy parecido, por eso era tarea. Nos vamos al ejercicio 23-28, miren, estamos ya en la sección 23.3, el cálculo del potencial eléctrico. ¿Sí? Estos ejercicios de cálculo de potencial eléctrico ya son con distribuciones continuas. ¿Sí? Esa es la palabra. Cuando hablamos de esferas, de cilindros, de placas, de líneas de carga, ¿no? Esa distribución continua. Ahí es donde aplicamos este cálculo de potencial eléctrico. Pero justamente lo que van a ver es la demostración que se ha hecho en los ejercicios del capítulo, ¿no? Como en potencial eléctrico teníamos ya directamente fórmulas de campo eléctrico para una esfera, campo eléctrico para una varilla sobre el eje X y así, ¿no? Tenemos ya directamente la demostración que se ha hecho como un ejercicio del libro. Estas formulitas son las que se manejan, lo mismo para el potencial, ¿sí? Tenemos fórmulas de potencial que vamos a usar. La demostración ya está en el libro y lo vamos a ver, ¿está bien? Este es el ejercicio nuevo, el 23-28. Miren, vamos a leer y ahora se van a dar cuenta porque les menciono todo aquí. Y con este vamos a acabar. Ya, así que no se preocupen. Vamos respirando un poco, quizás pueden levantarse, dar una vueltita y volver, o sea, en el mismo lugar. Vamos, el ejercicio 23-28 nos dice: una carga eléctrica. A ver, me voy a fijar un ratito, perdón, tal vez estoy equivocando el número. Sí, 23-28. Una carga eléctrica de 3,50 nanocoulombs está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de una esfera de metal con radio de 24 centímetros. Si el potencial es igual a 0 en un punto en el infinito, encuentre el valor del potencial a las siguientes distancias del centro de la esfera. Inciso A, a 48 centímetros. Inciso B, a 24 centímetros. E inciso C, a 12 centímetros.
Miren, vamos a volver a leer así en líneas generales nada más. Nos está hablando de una carga eléctrica total de 3,50 nanocoulombs. Esta carguita dice que está distribuida sobre la superficie de la esfera. Aquí está la superficie, ¿no? Luego nos da el radio de la esfera conocido. Y este es un dato extra, obviamente, que ya está dado por hecho. O sea, sabemos esto. El potencial dice es igual a 0 en un punto en el infinito. Igual que la energía potencial eléctrica, ¿no? Como es inversamente proporcional, les decía, a la distancia r, entonces si r es muy grande, es decir, en el infinito, el potencial va a ser 0, ¿no? Lo mismo pasa, miren, para el potencial. Hace rato era la energía potencial eléctrica, este era U, ahora es B. El potencial también es inversamente proporcional a la distancia, como les decía. Entonces, si este R tiende al infinito, es muy grande, es inversamente proporcional, entonces el potencial es prácticamente 0. A eso se refiere, ¿no? Eso ya sabemos de la formulita, ¿no? De esa relación del potencial con la distancia. Ya es lo que nos menciona acá. Hablamos de esa esferita, que tenemos la carga, tenemos el radio, y ahora nos está preguntando, miren, el potencial a distintas distancias del centro a la esfera. Nos pregunta a una distancia desde el centro, ¿no?, a 48 centímetros, a 24 centímetros y a 12 centímetros. Miren, recordando que el radio de la esfera es 24 centímetros. Ahí nos está preguntando, ¿está bien? Ahora sí nos vamos a la solución. ¿Dónde está la solución? 23, 28. Tenemos la carga 3,5 por 10 a la menos 9 coulombs. Hablamos de una esfera, y está. El radio, estamos trabajando todo en metros, convirtiendo sería 0,24 metros. Este es un dato extra. Y nos pregunta el potencial, miren, en diferentes distancias, R. Recordando que el radio, miren, es 24 centímetros. Entonces, con ese dato, como les explicaba hace ratito, si este es el radio R, que es 24, miren, inciso A, R sub A va a ser el doble. R sub B va a ser exactamente en la superficie. Y R sub C va a ser en la mitad de la esfera. ¿Okay? Como hablamos de una distribución continua, lo que tenemos que hacer es revisar, ¿no?, el análisis de potencial para una esfera. Y nos vamos a ir al libro, ¿no?, porque aquí no vamos a demostrar ya esas formulitas, esas relaciones que teníamos. Vamos al libro, miren, estamos en la parte de los ejercicios. Vamos retrocediendo. Ya. Y miren, aquí tenemos ya aquí tenemos para cargas, les estoy mostrando. Y aquí está el cálculo de potencial eléctrico, justo en la sección en la que estamos. De ahí son los ejercicios. El primer caso, miren, nos habla de una esfera conductora. Y es lo que tenemos, ¿no?, una esfera. Luego más adelante, miren, está el caso de las placas paralelas, una línea infinita y así sucesivamente, para diferentes distribuciones continuas, ¿no? Pero el caso es este, miren, aquí se ha hecho la deducción, les voy a mostrar, a partir del campo eléctrico. El potencial eléctrico, miren, está dada por esta relación. Nos dice, va a ser la constante por la carga sobre la distancia. Pero para diferentes distancias con respecto al centro de la esfera. Y eso nos vamos a guiar con esta imagen. Miren.
Este grafiquito nos indica ahí está la relación del potencial. Primero, como hemos estudiado en el anterior capítulo, el campo eléctrico. Ahí está el campo eléctrico. Recordemos nada más, el campo eléctrico dentro de la esfera conductora, ¿no? Va a ser cero. Luego, mientras el punto donde estamos calculando el campo eléctrico se va alejando, miren, bueno, va aumentando, ¿no? Este campo eléctrico va disminuyendo, porque obviamente es inversamente proporcional a la distancia. Eso pasa con el campo eléctrico, pero nosotros estamos en potencial. Entonces van a recordar estas relaciones. Miren, cuando R, la distancia donde estoy calculando, ¿no? el potencial, el punto, ¿no? Donde estoy calculando el potencial, ahí está. Cuando R, en primer caso, R, la distancia, que lo denoto con minúscula, es menor al radio, miren, cuando está dentro, miren, dentro de la esfera, el potencial va a ser la constante, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la carga sobre R, esta distancia, el radio, directamente, ¿no? Y quiere decir que la distancia, bueno, el potencial va a ser el mismo en esta zona, por eso es constante, miren, el potencial es la misma, desde 0 hasta R. Por eso el potencial está dado por esta fórmula, directamente R, el radio de la esfera. Bien, ahora el segundo caso, miren, a partir de aquí nada más. El punto donde esté analizando ahora el potencial, ¿no? Donde esté calculando el potencial, pueden ser estos puntos, miren, ya están fuera de la esfera. Están fuera. Cuando están fuera, entonces el potencial va a ser la constante, la carga sobre esa distancia R. Eso ocurre, miren, el segundo tramo, cuando la distancia a la que esté calculando es mayor a la del radio, está fuera, ¿no? Por eso reemplazo, miren, el R minúscula, es decir, el potencial en ese punto específico. ¿Sí? Con estas dos relaciones, miren de dónde estoy sacando, del ejemplo del libro. Es un ejercicio que ha hecho, ¿no? Ya ha hecho la deducción aquí. Y en los ejercicios, en los problemas, ustedes solo van a usar la formulita, no la van a demostrar. ¿Ya? Entonces miren, a partir de esta gráfica nos vamos al ejercicio y ahí están las dos fórmulas. Bueno, en resumen, lo que acabo de explicar es esto. El potencial eléctrico para una esfera está dada por esta fórmula. Cuando R es mayor al radio, el potencial va a ser la constante por la carga sobre esta distancia R, ¿no? A la cual estás calculando el punto. Pero cuando estás dentro de la esfera, el potencial es el mismo. Va a ser la constante, la carga sobre el radio. Constante no cambia, dentro de la esfera. 1, 2 centímetros, siempre el mismo. ¿Está bien? Y es lo que hacemos. A partir de esa fórmula vamos a reemplazar. Miren. Inciso A, a partir de esta fórmula, bueno, a partir de esta fórmula, me pide allá el potencial cuando R, la distancia en el punto A, es 0,48. ¿Dónde está ese punto? Mira, ¿está dentro o fuera de la esfera? Aquí está la esfera, recuerden, el radio es 0,24. Y RA, esa distancia está fuera de la esfera. ¿Cuál es fuera de la esfera? A ver, ¿dónde estamos? Fuera es cuando R es mayor a R. Entonces estamos en este caso. ¿Qué fórmula tengo que usar? La primera. Entonces reemplazo. El potencial va a ser la constante, la carga que está distribuida, ya sabemos 3,5 nanocoulombs, sobre la distancia R. Pero ¿cuánto vale R? Siempre en metros, porque estamos trabajando en el sistema internacional, 0,48. Y miren lo que acabo de encontrar, es el potencial en el punto A. ¿Sí? En el punto A.
y hemos usado la primera formulita cuando está fuera, ¿no?, de la esfera. Seguimos. Vamos bajando un poquito para que puedan ver completo el inciso B. Ahí está el inciso B, bueno, con la formulita. Ya. Miren, nos pide el potencial cuando la distancia es 0,24. 0,24. ¿Dónde estaría ese punto? Miren, exactamente en la superficie de la esfera. R es 0,24, es la superficie de la esfera, ¿no? Entonces el potencial va a ser el constante, el mismo, el que está dentro de la esfera. Hemos dicho, el potencial es el mismo dentro de la esfera, no está cambiando, ¿no?, dentro de la esfera, cuando R es menor a R, y en este caso está justamente en la superficie. Usamos entonces nuestra primera relación, bueno, esta que está rayando acá. El potencial entonces va a ser la carga, la constante y la distancia, pero este R es exactamente el radio, ¿no? Si fuese 0,23 acá, jóvenes, igual sería R, ¿no?, porque está dentro el radio de la esfera, es constante, no va a cambiar. Reemplazamos, hacemos el cálculo, entonces el potencial en el punto B va a ser 131,25 voltios, ¿no? Miren, este potencial dentro de la esfera es 131. Ya cuando se va alejando va disminuyendo, obviamente, porque la distancia aumenta y el voltaje disminuye, ¿no? 62,2. Están coherentes mis respuestas, no hay problema. Y por último, nos vamos al inciso C, ¿está bien? Wow. El inciso C, que nos decía: calcular el potencial pero a una distancia de 0,12 metros. Miren dónde estaría. Si hago un poquito más grande el dibujo, esta es la esfera. Recordemos, el radio de la esfera era 0,24. 0,24. Ahora me está pidiendo el potencial a 0,12 del centro, ¿no? Entonces miren, está dentro o fuera, 0,12. 0,12. Obviamente está dentro de la esfera. Pero hemos dicho el potencial es el mismo. Dentro de la esfera el potencial es constante, no va a cambiar, ¿no? Por eso, haciendo el cálculo o con la primera fórmula, miren, vamos a nuestra primera formulita. Ahí está, dentro, el potencial va a ser constante, la carga sobre el radio. Volvemos a hacer el cálculo, en realidad va a ser el resultado del anterior. Miren, cuando el radio es menor a R, cuando está dentro, el potencial es la constante, la carga sobre R. Reemplazo la carga, la distancia, entonces es el mismo, 131,25 voltios, porque está dentro de la esfera. Y para el inciso B también 131,25 voltios, ¿no? Como menciona justamente nuestra teoría, ¿no?, nuestra definición. Y ahí termina el problema, ¿no? Estamos acá en este tramito. Todo con estas definiciones. Miren, y esto es lo que han avanzado con el INGI. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá?